hasta tener una sola resistencia equivalente, ¿verdad? Las resistencias. Ahora, muchachos, hay que considerar de que el método de reducción, como les digo, por una parte, nos ayuda solo cuando tenemos una sola fuente. Aunque para trabajar con los circuitos, lo podemos utilizar, digamos, en ciertas partes, reducir lo que se puede reducir, para ir simplificando, y de ahí trabajar con otro método. También en un circuito, muchachos, ya miramos que pueden tener fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Pero también están otros dispositivos electrónicos que se conocen como fuentes dependientes. Una fuente dependiente es un dispositivo que depende de otra parte del mismo circuito, ¿verdad? Como por ejemplo, pueden tener una fuente de voltaje que depende de un voltaje, pueden tener una fuente de voltaje que depende de una corriente. Así, miren, puede tener una, digamos que esta es una constante K multiplicada por un voltaje V sub A, digamos. Eso significa, muchachos, que nosotros tenemos una fuente de voltaje cuyo valor es esa constante K y que depende del voltaje sub A, que puede estar en otra parte del circuito. También tenemos una fuente de voltaje ahí le pongo ya por ponerle un valor, realmente puede ser cualquier I. Entonces, que es una constante K multiplicada por una corriente. Este significa que es una fuente de voltaje que depende de una corriente de alguna otra parte del circuito. Miren. Si yo lo que tengo es una fuente de voltaje dependiente de voltaje, ¿qué unidades tiene K? Amperios. Ah, no, voltaje, voltios. No, eso es la fuente, tiene voltios. Yo le digo K, ¿qué unidad tiene? Multiplicado por 1000 o por 10 a la 3. Eso sería kilo. Vamos a cambiar aquí la constante, pues, para evitar confusiones. Tiene razón usted, puedo confundirme. No vamos a llamarla K. Vamos a llamarla, no sé, una constante de valor B, por ejemplo, multiplicado por A, y aquí una constante cualquiera de valor B multiplicada por A. Esa es una constante. Ahora, si yo les preguntara, esa constante de proporcionalidad, ¿qué unidad tiene? Ahora sí me dirían. La K daba chance a confusión, tiene razón. No tiene unidades. De esta no, ¿verdad? Porque si depende de un voltaje, ya el voltaje ya trae la unidad. Si lo multiplico por B para que me quede voltios, recuerden que esta es una fuente de voltaje. Por lo tanto, su unidad son voltios. Y ya depende de un voltaje, entonces B es adimensional. Cuando no tiene unidades, así se llama, ¿verdad? Adimensional. Entonces, esa es la constante si la fuente de voltaje depende de un voltaje. Pero ¿qué sucede si la fuente del voltaje depende de una corriente? Tiene unidades de ohm. ¿Ve? Exactamente. Porque recuerden ustedes que la ley de Ohm me dice que para tener un voltaje, yo multiplico ohmios por amperios, ¿verdad? Si yo aquí ya tengo amperios, que es del lugar de donde depende, entonces esta constante ya no es adimensional. En el caso de una fuente de voltaje dependiente de una corriente, la constante son ohmios, ¿verdad?
Ahora, también podemos tener una fuente de corriente dependiente de un voltaje. Vamos a una constante M multiplicada por un voltaje de eso A, por ejemplo. M es una constante, ¿verdad? Se me ocurrió. Podemos tener una fuente de corriente dependiente de una corriente. En el caso de que la fuente de corriente dependa de un voltaje, ¿cuánto vale? O sea, ¿qué unidades tiene M? Ajá, muchachos. Amperios no serían. ¿Serían qué? Amperios no. Amperios es la unidad de la fuente, pero yo le estoy preguntando la unidad de esa constante. 1 sobre ohm. Exactamente. ¿Y 1 sobre ohm qué es? Siemens. Siemens. Eso es lo que quiero que se fijen, ¿verdad? Entonces aquí estoy con M, la unidad de M Siemens. Y aquí la unidad de M, ¿cuánto es? No tiene unidad. Exactamente. Porque ya trae unidad la corriente. Entonces, esas son, muchachos, las fuentes dependientes. Entonces, nosotros en un circuito hasta el momento hemos visto 6 tipos de elementos. 2 tipos de fuentes dependientes, ¿verdad? Una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Hemos visto fuente de voltaje dependiente de voltaje, fuente de voltaje dependiente de corriente, fuente de corriente dependiente de voltaje y fuente de corriente dependiente de corriente. Cualquiera de esas la podemos tener en un circuito, ¿verdad? Ahora, repasando, muchachos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué es una rama en un circuito, ¿qué me responderían? ¿Han leído la teoría? ¿Qué es Cualquier una rama? elemento del circuito. Exactamente. Cualquier elemento, yendo desde la terminal de arriba hasta la terminal, o sea, de las terminales de ahí, eso es una rama. Entonces, nosotros en un circuito podemos tener diferentes ramas. También ya miramos lo que es una malla. Permítame. A una malla también se le conoce, normalmente en los libros se les dice malla o se le dice lazo, ¿verdad? Eso es cualquier recorrido cerrado dentro de un circuito. Viendo esos dos, muchachos, pues podemos aplicar los métodos, digamos que los métodos principales de solución de circuitos, que son el método de mallas y que son el método de nodos, o método de lazos, ¿verdad? Algunos libros les dicen así. Nosotros realmente le llamamos, casi siempre en Honduras les decimos malla, ¿verdad? Es equivalente, ¿verdad? Ahora, para aplicar eso, muchachos, es importante entender algo acá. Si yo tengo una fuente de voltaje
y la estoy recorriendo, imagínense que esta fuente vale B y tengo una corriente de malla, por ejemplo, puesta así. En ese caso, para esa malla, porque esta es una referencia, para esa malla, ¿cómo se pondría el signo del voltaje? Negativo. ¿Sí? La corriente la está recorriendo por acá, miren, entonces sería menos B. Ahora, para esta malla, ¿cómo sería el voltaje? Positivo. Fíjense bien, sería más B, porque esta en el recorrido entra por la terminal positiva y esta en el recorrido entra por la terminal negativa. Ahora, si tuviera algo así, para esta malla, ¿cómo sería esa corriente? Esa corriente es I. ¿Cómo es que tendría que poner ahí? Mm, Podría ser cualquiera y uno le pone el signo. Ahí no le pone. O sea, podría ser cualquiera y no le pone positivo o negativo. Uno mismo se le agrega. Exactamente. Normalmente, cuando ustedes tienen fuentes, cuando uno tiene fuentes, uno deja las polaridades fijas de las fuentes. No las mueve. Por donde ustedes tienen, por ejemplo, cuando uno tiene una fuente de voltaje, miren, y estoy encontrando mallas, mi referencia son las corrientes de malla. Ahora, aquí, yo puedo decir que para esta, por ejemplo, le voy a poner aquí un voltaje asociado, al que voy a llamar voltaje de fuente, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, al recorrer la malla, ahí sería menos voltaje de fuente. Miren. No pongo la corriente, porque la malla lo que considera es el voltaje. Recuerde lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0. Sumatoria de voltajes. Y esto es una corriente. Lo que quiero que se fijen con esto es que toda fuente tiene asociado un valor, digamos, de otra, del otro, que por ejemplo aquí, esta es una fuente de voltaje, tiene asociado un valor de corriente. Esta es una fuente de corriente, tiene asociado un valor de voltaje. Cuando ustedes conocen la corriente que hay en un recorrido, así como en este caso, ya van a ver ustedes que no es necesario plantear una ecuación porque ya la conocen. Pero si les toca plantearla, si tienen que encontrar ese valor, se considera dependiendo del recorrido. Uno la pone en un sentido y dice, bueno, ahí voy a encontrar el valor de la fuente. Si les tocara escoger polaridades en una fuente de corriente, donde apunta la flecha, uno pone la terminal positiva y en la colita de la flecha pone la terminal negativa. En el caso de una fuente de corriente, ¿verdad? Es igual con las fuentes dependientes, muchachos. Ahora, lo que a veces cuesta más desarrollar cuando uno está trabajando con, aplicando las leyes de Kirchhoff, son entender lo que son las referencias. Una referencia es cuando uno está trabajando, digamos, vaya, para ponerle aquí, imagínense. Que yo tengo algo así como esto. Viene para acá, viene para acá y nosotros sabemos que tenemos el circuito de esa forma. Aquí se extienden más elementos, aquí se extienden más elementos y tenemos un circuito. Pero vengo yo y en mi análisis digo, bueno,
voy a hacer un recorrido de esta malla en este sentido y a esta la voy a llamar la corriente I1, por ejemplo. Voy a hacer una malla, un recorrido acá y la voy a recorrer en este sentido y a esta corriente la voy a llamar I2. Miren. Las pongo las dos, las puedo poner las dos en el mismo sentido. Esta es sentido horario y esta también es sentido horario. Cuando esté trabajando con esta malla, donde está la corriente 1, fíjense, como lo que estoy sumando son voltajes, para esta malla, el voltaje aquí va a estar, bueno, va a estar así, ¿ves? Vamos a cambiar esto para que, el color sobre todo, para que les quede indicado. Aquí vamos a poner que aquí la corriente esta es I2, mi referencial, ¿verdad? Pues les digo, son referenciales. Para esta malla, el voltaje que voy a sumar va a estar puesto así. Y para esta malla, el voltaje que voy a sumar va a estar puesto así. Es la misma resistencia, pero vista desde dos referencias diferentes. Cuando esté trabajando con esta malla y vaya a sumar ese voltaje, yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, corriente por resistencia. Pero aquí en esta resistencia tengo dos corrientes, miren. A esas se le llaman corrientes referenciales, porque son corrientes de malla. Yo las escojo el sentido y los puedo escoger cualquier sentido. Pero vamos a ver, si en este momento estoy trabajando con esta malla, con la primera, cuando sume el voltaje en esa resistencia, voy a decir, bueno, entonces ese voltaje va a ser R2, perdón, porque la resistencia la llamé R2, multiplicada por la corriente que circula a través de ella. Nosotros sabemos que en una rama puede circular una sola corriente. No pueden haber dos corrientes en una rama, ¿verdad? Pero como lo que yo estoy encontrando aquí son corrientes referenciales, me voy a guiar en base a ellas. Visto desde la perspectiva de la malla 1, la corriente en esta rama es la corriente que yo llamé I1 menos la corriente que yo llamé I2. Miren. Esto que yo tengo aquí sería el voltaje visto desde esta rama. Ahora, cuando estoy en la otra rama, la cosa varía. Si mi referencia es ahora I2, entonces visto desde esta rama, el voltaje va de aquí a aquí. Entonces, desde otra rama, el voltaje sería R2. Y como mi referencia es I2, sería entonces I2 menos I1. Miren. O sea, cuando yo esté planteando la ecuación utilizando la malla 1, me va a quedar R2 por I1 menos I2. Cuando yo esté planteando la ecuación utilizando la malla 2, me va a quedar R2 por I2 menos I1. ¿Por qué nos queda así? Porque cada una de estas corrientes es referenciales. Se utiliza para encontrar la suma de voltaje. Pero las usamos así de esa forma, ¿verdad? Claro, eso porque escogí mis corrientes en ese sentido. No sé si les quedó claro aquí, muchachos. Sí, ingeniero. Ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio simple. Ya no voy a tener la corriente. Esta la voy a dejar en sentido horario, pero la que considero mi referencia, en el caso de la 2, la voy a poner en sentido antihorario. Ese es, digamos que esta era el ejemplo 1. Este ya es el ejemplo 2, ¿verdad?
Para el ejemplo 2, ahora el recorrido de esta malla viene en este sentido, que es igual al recorrido de esta. Entonces, el voltaje referencial que voy a poner ahí, ahora miren, también tiene el mismo sentido. Porque da la vuelta, entra por aquí, sale por aquí, da la vuelta, entra por aquí, sale por aquí. Entonces, si yo fuera a plantear la ecuación para esta parte visto desde la malla 1, desde la malla 1 sería ese voltaje R2 por I1 más I2. Porque I1 va en este sentido e I2 va en el mismo sentido. En el caso anterior, I1 iba para abajo e I2 iba para arriba. Después, en el caso de I2 iba para arriba e I1 venía para abajo. Eran opuestos, por eso queda menos. En este caso, miren, I1 va para abajo en esa resistencia, pero I2 también va para abajo. Ya no son opuestas. Ahora van en el mismo sentido. Lo que significa que cuando yo trabaje ese voltaje, miren, aquí está R2, me va a quedar I1 también, ve, I2, que es mi base ahora, va a ser I2 más I1, miren. En el primer caso, corriente I1 para abajo, corriente I2 para arriba, son opuestas. En el siguiente caso, corriente I1 para abajo, corriente I2 para abajo, van en el mismo sentido. Si yo estoy trabajando en la malla, miren. En el primer caso, con corriente en sentido opuesto, me quedaría así. En el siguiente caso, con estas corrientes en el mismo sentido, me quedaría así. Eso es lo que se conoce como marco referencial, muchachos. No sé si tienen consultas ahí, muchachos. Ingeniero, Dígame. llegar, digamos que si una va para arriba y la otra va para abajo, puede llegar la corriente a ser cero igual. Se pueden anular. Sí, claro que sí. Sí, va. Sí, por supuesto que se pueden anular. Ok. Sí. Entonces, esa es una forma de plantearlo, ¿verdad? Ahora, si lo que tengo aquí no es una resistencia, sino que lo que tengo es una fuente de voltaje, fíjense cómo es la cosa. Vamos a poner, perdón, estoy borrando, esto lo voy a poner abajo acá. En el caso 2 acá, que esta corriente va en sentido horario y esta va en sentido antihorario. Este voltaje, vale, ve. Para esta malla, digamos, para esta malla, primero, para I1 sería más B, ¿verdad? Para I2, que va en este sentido, también sería más B. Miren. Ambos entran por la terminal positiva. Ahora, si yo cambiara el sentido de I2, y lo pusiera ambas en sentido horario, esta corriente la recorre entrando por la terminal positiva. Entonces sería más B. Y la corriente I2, esta fuente la recorre entrando por la terminal negativa. Entonces cuando esté sumando sería menos B. Por eso se conocen como corrientes referenciales. También esta yo la puse en sentido horario, pero esta puede venir en sentido antihorario también, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro caso. ¿Qué sucede
Si yo tengo fuente de voltajes en serie. Así como en ese caso, muchachos. Se van sumando de acuerdo a la polaridad que va en la dirección de la corriente. Exactamente, sí. Les recuerdo, están en serie. Aquí aplica todavía el reglamento de serie, lo que significa que la corriente que viene aquí es la misma corriente que viene aquí, es la misma que viene aquí, es la misma que viene aquí. La puse en ese sentido por escoger uno, ¿verdad? La corriente es exactamente la misma para todas, porque están en serie. Eso no va a variar, no importa que sean fuentes de voltaje. La corriente va a ser la misma. Ahora, si yo hago un recorrido, por ejemplo, lo podría hacer en este sentido, miren. Como están en serie, aquí estoy entrando por la terminal positiva de B1, entonces pongo B1. Aquí estoy entrando por la terminal negativa de B2, pongo menos B2. Aquí estoy entrando por la terminal negativa de B3, entonces menos B3. Cuando las fuentes de voltaje están en serie, las puedo sumar. ¿Cuál es el resultado que me va a quedar? Depende de los valores de las fuentes, ¿verdad? Pero en serie, yo puedo sumar fuentes de voltaje. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucede si estas fuentes no fueran de voltaje? Ya sean dependientes o independientes, ¿verdad? Aquí les puse independientes, pero esto también se aplica para fuentes dependientes. Pero ¿qué sucede si yo tuviera esto? Y tuviera fuentes de corriente en serie. Creo que si es dependiente es la misma, ¿no? ¿Cómo que si es dependiente es la misma? Bueno, es que no recuerdo. Creo que es la misma corriente para todas. Ah, No usted estoy dice seguro. la suma de las fuentes de corriente. Pensé que está hablando de las fuentes de voltaje todavía. No, Aquí, no, de la la suma. ¿Qué sucede si yo tengo fuentes de corriente sumadas? Así en serie. Recuerden, en una rama o en una línea paralela, solo puede existir una corriente. Cuando ustedes tienen una sola trayectoria, ahí solo hay una corriente. No puede haber más de una corriente. Y yo aquí estoy poniendo 3 fuentes en una sola trayectoria. Tendría que ser, ¿Cómo dice? tendrían que ser iguales Tendrían para que que ser eso funcione. exactamente iguales, sí. Pero exactamente iguales en todo. Si yo lo pongo así, lo que va a suceder es que se van a dañar todas las fuentes, ¿no? Las fuentes de corriente no pueden estar en serie. Este caso que yo puse aquí es un caso no real. O sea, las puedo poner, pero cuando las pongo en la realidad las voy a arruinar las 3, ¿verdad? Porque a menos que sean, pero les estoy diciendo que exactamente iguales en todo, exactamente iguales en la corriente que entregan, en la impedancia interna, en su capacidad, en todo. Entonces, para que tengan exactamente la misma corriente. Y esto que les acabo de decir es prácticamente imposible de conseguir, ¿verdad? En serie yo no puedo poner fuentes de corriente. Si pongo fuentes de corriente en serie, estoy haciendo un desastre, ¿verdad? Ahora, miren aquí la diferencia. Voy a poner fuentes de corriente en paralelo. Y pueden ser fuentes dependientes o independientes. Voy a poner otra fuente aquí, miren. Vamos a llamar a esta I1, I2 y a esta K. Bueno, no vamos a llamar K para no confundir. Una B por
una I sub A que está en otro lugar del circuito. Vamos a poner. Aquí tengo fuente de corrientes en paralelo. Cuando yo tengo fuente de corrientes en paralelo, ahí sí, al estar en paralelo y recordando la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces yo puedo saber, por ejemplo, cuál sería la corriente total aquí, ¿verdad? Vamos a llamar a esta corriente I. La suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Todo esto sabemos que es el mismo nodo, pero voy a dividirlo. Aquí, en ese punto están entrando, fíjense bien, en este ejemplo está entrando, vamos a llamar a esta I3, ¿verdad? I3, que es la corriente que sale, es igual a la suma de las corrientes que entran, que es I1 más I2. ¿no? ¿Verdad? Y aquí, en este punto, está saliendo esta corriente I y está saliendo esta corriente B y sub A. Entonces, esta corriente está entrando. También I3 es igual a I más B por I sub A. La suma de las corrientes que entran, I3, es igual a la suma de las corrientes que salen, que es B I sub A más I. Entonces, como ambas son I3, ustedes se fijan, si yo quiero encontrar la corriente total, está ahí, pues igual a las fórmulas. I1 más I2 es igual a B por I sub A más I. La corriente total I sería entonces I1 más I2 menos B por I sub A. En paralelo, yo sí puedo sumar fuentes de corriente. Miren. Uno solo va sacando las relaciones. Si yo quiero saber qué valor tiene mi corriente I aquí, ahí está. La corriente I es esos valores que están ahí. Las fuentes de corriente no pueden estar en serie, pero sí pueden estar en paralelo. Ahora, no sé si estamos claros ahí, muchachos. Recuerden, en serie solo puede haber una corriente. Una nada más. Uno pone, ¿cómo se llama? Varias corrientes cuando son referenciales, pero solo puede haber una corriente. Por eso las fuentes de corriente no pueden estar en serie, porque voy a poner varias corrientes diferentes en serie y eso no se puede dar. Las fuentes de voltaje sí pueden estar en serie. Ahora, las fuentes de corriente sí pueden estar en paralelo. Miren. El resultado, pues, podemos sumar las fuentes. Ahora, ¿qué sucede con las fuentes de voltaje en paralelo? Algo así como esto. Voy a cambiarle aquí el valor, ¿verdad? Por supuesto, aquí sería porque lo que estamos visualizando ahora son fuentes de voltaje. Vamos a poner aquí B1, B2 y B por B sub A. En un circuito en serie, la corriente es la misma entre los elementos que están en serie, ¿verdad? En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo entre los elementos que están en paralelo. Aquí tengo 3 elementos en paralelo, pero los estoy poniendo con valores diferentes. ¿Qué va a suceder? Los podemos igualar. Se va a hacer un desastre porque tendrían que ser voltajes iguales y con la misma polaridad. Exactamente. Bueno, es que al decir iguales estamos asumiendo que es también la misma polaridad, ¿verdad? Iguales en todo. La pregunta que hizo el compañero, si lo podemos igualar, es la única forma que esto funcione es que estos voltajes sean exactamente iguales. Pero iguales en todo, así como las fuentes de corriente tendrían que ser iguales en todo cuando están en serie. En paralelo,
no se pueden tener voltajes diferentes. En paralelo, los voltajes, todos los voltajes tienen que ser iguales. Por lo tanto, no puedo tener fuentes de voltaje diferentes en paralelo. Nuevamente, aquí va a suceder un fenómeno parecido al que vimos cuando teníamos fuentes de corriente en serie. Las fuentes se van a dañar. Si yo hago esto en la vida real, se van a dañar. Si quieren, ustedes pueden hacer una prueba pequeña con 2 baterías. Uno agarra las baterías y en teoría tienen el mismo valor. Ven que agarren baterías pequeñitas de esas AAA, ¿verdad? En teoría ustedes ponen, las baterías son de 1.5 voltios. Pónganlas en paralelo y conéctelas con un cablecito así ligerito, ¿verdad? Lo que va a suceder es que las baterías se les van a calentar. Pero de inmediato, ¿verdad? Porque aunque en teoría tienen exactamente el mismo valor, en la práctica no son iguales. Siempre hay alguna pequeña variación. Y eso va a producir un desequilibrio entre las fuentes. Ingeniero, Dígame. en el caso de que las baterías, por ejemplo, fueran de 1.5, ahí no pasaría nada. ¿Va? No, Las tres si que fueran conozco. exactamente iguales en todo. Sí. Pero las baterías, aunque sean de 1.5, no son exactamente iguales. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, una le va a medir 1.503, otra le va a medir 1.51 y ahí ya tiene diferencia. Por ejemplo. O imagínense que ponga y una le mide 1.5032 y la otra le mide 1.5034. Mire, ya hay diferencia. Ya con eso se daña la batería. Cuando digo exactamente iguales, es que tienen exactamente iguales. Nuevamente, muchachos, les recuerdo, las fuentes independientes se ponen así con un círculo. Las fuentes dependientes se ponen así, con un como rombito. Esa es, digamos que, la simbología, ¿verdad? Por eso las fuentes independientes